sentiste en el ring, sobre todo enfrentando a un rival tan movilizo? Y la segunda, evidentemente la pelea que todo el mundo quiere ver en el 2024 es contra Saúl Canelo Álvarez. ¿Qué fecha te gustaría para ti? ¿Mayo o septiembre del 2024 para buscar esa pelea? Gracias. No, pues primeramente les quiero dar las gracias por invitarme aquí. No, me siento muy bien, me entrenamos muy duro para la pelea. Ya sabíamos que era una pelea muy difícil, pero yo ya sabía que yo tenía lo suficiente para ganarla de Demetrius Andrade. Y la verdad yo creo que la pelea contra yo y Canelo debe de ser mayo 2024. Ya estamos listos para esta oportunidad y le quiero dar a la gente lo que quiere mirar. Izquierdazo, si te ofrecen la pelea para septiembre, ¿estarías dispuesto a esperar a Canelo hasta ese mes o solo lo quieres en mayo? No, pues si quieren pelear en septiembre también, estamos listos, claro, estamos listos para todo. Esta es una pelea muy difícil, yo creo que necesito todo este tiempo para entrenar, pero ya estamos listos para entrenar y regresar al campamento. Y si lo quieren hacer en mayo o septiembre, yo estoy listo para lo que sea. ¿Qué tal, sobrinos? Pues les tengo una pregunta a manera de reflexión. ¿Qué tanta credibilidad creen ustedes que tiene el Consejo Mundial de Boxeo? ¿Por qué les planteo esta pregunta? Hoy en la mañana vi un programa de Probox TV. De hecho, les recomiendo mucho que se suscriban a ese canal. Si no los han suscrito, háganlo. Sigan sus programas porque hay muy buenos exponentes en materia boxística de análisis. Marco Barrera, el Travieso Arce, Juan Manuel Márquez, el maestro Eduardo Camarena. Y hablaban sobre lo que estaba pasando con David Benavides. De hecho, por eso me enteré que se iba a presentar David Benavides en los llamados martes de café del Consejo Mundial de Boxeo. Y regresando a casa el día de hoy también veo un video también de otro analista muy bueno, que si también no se han suscrito a su canal, suscríbanse, Eduardo Pilati, mucho más crítico él, donde hablaba lo que sucedió en ese martes de boxeo con David Benavides y Mauricio Sulaimán, ¿no? Grosso modo, el martes de café fue como una especie de conferencia de prensa en la cual durante algunos minutos, porque creo que el martes de café duró como 1 hora 24 minutos, y de esa hora 24, si fue 5 minutos fue mucho con David Benavides, sobre pretexto de que tenía algunas ocupaciones que atender, según Mauricio Sulaimán. Se le hicieron varias preguntas a David Benavides, y dentro de esas preguntas están las que les puse previamente antes de iniciar esta plática. Ahora, ¿de qué va todo esto con la pregunta que les hice al principio? De que tal parece que no va a ser en mayo la pelea con el Canelo Álvarez. Desafortunadamente, y en esto coincido con Bernardo Pilati, pues sí es una especie de preguntas tramposas lo que sucedió en la conferencia de prensa con David Benavides, y un periodista ya le planteaba la pelea para septiembre. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues aunque muchos digan que no, pero se ve muy obvio que se quiere evitar a David Benavides en el momento de su carrera en el que se encuentra. Yo les dije en el video pasado, analizando esa función y esa pelea en específico contra Andrade, yo no creía en David Benavides. Para mí no era un boxeador pues que fuera a llegar a las grandes ligas. Sin embargo, a mí me cayó la boca desde la pelea anterior con Caleb Plant. Si bien es cierto, no lo noqueó, le dio una lección de boxeo de poder a Plant, mucho más contundente de la que le dio el propio Canelo a Plant. Después de ahí me empecé a interesar mucho en su forma de boxear, porque él ocupa mucho su larga distancia, su fortaleza física, su corpulencia. Bueno, eso se los expliqué
y se lo sostuve en el video anterior. Y ahora con Andrade fue lo mismo. Además hay que tomar en cuenta que Andrade tenía su segunda pelea en ese peso, en el peso de las 168 libras. Mientras que David Benavidez ha transcurrido bastante tiempo, muchos años en ese peso, y ha tenido más experiencia y se ha sentado más al peso que Demetrius Andrade. Sin embargo, Andrade, a pesar de no haberse asentado el peso, pues no tuvo la estrategia suficiente, ni el cardio, ni la resistencia para poder soportar los embates de Benavidez. La pelea ideal por esa situación es Canelo Álvarez, porque Canelo Álvarez también ya tiene mucho tiempo en este peso de las 168 y barrió la división para poder ganar los 4 cinturones absolutos. Pero ¿qué pasa aquí? Que el Consejo Mundial de Boxeo está tratando de armar todo para poderle dar la ventaja nuevamente a Saúl El Canelo Álvarez y de que él escoja a su próximo rival. Por reglamento o no por reglamento, si se puede o no se puede hacer, me parece que el Consejo Mundial de Boxeo está perdiendo ya credibilidad, si de por sí ya la tenía bastante pisoteada, con esta parte. ¿Por qué? Porque ellos mismos, el mismo Mauricio Sulaimán en la convención de hace unas semanas en Uzbekistán del Consejo Mundial de Boxeo, dijo que el ganador de esta pelea entre Andrade y Benavidez sería el mandatorio, el retador oficial para el título absoluto del Canelo Álvarez, a sabiendas de que David Benavidez era el campeón interino. Pues resulta ahora que quizá no sea para mayo. ¿Por qué? Porque como el señor Canelo Álvarez también es campeón de la OMB, ya tiene un retador oficial, que es Jaime Munguía, otro peleador que no está sentado en la 168. Y además de eso, si no se da con Jaime Munguía, hay otros en la fila, y ya los había mencionado en el video anterior: Conor McGregor, Terence Crawford, para hacer esta jaladita del indiscutido contra indiscutido, como lo hicieron con el otro hermano Charlo, con Jermell, que resultó un fiasco. Y la que parece ser para muchos la más aproximada es Jermall Charlo, sobre texto de la gran pelea que dio contra José Benavidez Jr., también en la misma función del sábado pasado. Entonces, tomando en cuenta esos factores, no va a ser la pelea en mayo, y yo me voy a aventurar, contrario a los otros analistas, que tampoco va a ser en septiembre. Desde mi punto de vista, con esta pérdida de credibilidad del Consejo Mundial de Boxeo y de que está haciendo todo lo posible porque el que escoge el rival sea Canelo y Canelo Team muy por encima del Consejo, no se va a hacer esa pelea ni en mayo ni en septiembre. Para mí, en mayo va a ser cualquiera de los rivales que yo les puse, y en septiembre va a ser otro tanto más de esa fila. Y lo que le va a quedar a David Benavidez va a ser, si no es en mayo ni en septiembre, va a tener que irse a las 175 libras, y ahí va a tener que retar, o va a querer retar, a Dimitri Bivol como uno de los principales boxeadores de ese peso. Me parece que, insisto, con esto el Consejo Mundial de Boxeo pierde toda credibilidad, y esta credibilidad viene arrastrándose desde hace muchos años, pero se acentuó mucho en esta última convención del Consejo en Uzbekistán. Recordarán ustedes que ha roto relaciones con BoxRec por el hecho de que BoxRec no reconoce su peso Bridget, que es, si mal no recuerdo, el peso puente entre el peso semicompleto y el peso completo. El peso Bridget no existe. Por mucho que el Consejo Mundial de Boxeo lo haya implantado, tiene 3 años este peso en el boxeo profesional y no ha brillado. No hay peleas estelares en el peso Bridget, porque esa misma división nació muerta. Porque no hay boxeadores, porque no hay promotores, porque no hay cadenas de televisión o de streaming que le estén catapultando todas las pilas al peso Bridget. Ejemplo,
prefirieron darle más peso a la pelea de Tyson Fury contra Francis Ngannou, un desconocido en el boxeo profesional en peso completo en Arabia Saudita, que poder empezar a buscar boxeadores en el peso Bridget para poder impulsarlos y tener funciones estelares en ese peso. Entonces, en esa parte BoxRec tiene la razón. No es que no tenga credibilidad en el boxeo o que saque raja, ¿no?, económica, como lo dice Mauricio Sulaimán, y por eso pierda credibilidad. No, es que el peso Bridget no tiene credibilidad en sí misma, y eso hace que BoxRec y otros analistas, medios dentro del medio boxístico ni siquiera lo pelen. No pelan ese peso, ni les interesa, a nadie le importa. Y en el caso de The Ring, pues también Mauricio Sulaimán y el consejo hablan, bueno, sobre todo Mauricio, habla de que no tiene prestigio, de que le hace daño el boxeo, de que sus cinturones y de que no sé qué. Si hablamos de cinturones sin prestigio y de cinturones que pretenden generar un ambiente nebuloso en el boxeo, el Consejo Mundial se pinta solo. El campeón franquicia, el campeón plata, el campeón interino, el supercampeón, bueno, creo que ese es de la OMB, pero aún así, ¿no? A eso me refiero, a que no solo el consejo también entra en ese vicio, ¿no? También los otros organismos, pero tenemos, si mal no nos falla la memoria, al menos 4 campeones en el Consejo Mundial. Insisto, el interino, el plata, el campeón en receso y el campeón absoluto. Entonces, ¿cómo te atreves tú como presidente de un organismo rector del que se dice, perdón, ay, mi barrio, motos, helicópteros y demás? Pero bueno, ¿cómo te dices tú serio del organismo que según tú dices que es el más serio de todos los 4 organismos oficiales del boxeo mundial, cuando tienes N campeones en N divisiones? Y por ejemplo, en el caso de Charlo, le das 2 años sin pelear, no lo desconoces como campeón, lo dejas, y todavía Mauricio Sulaimán, un miércoles antes de la pelea del sábado en un programa de radio en México, se atrevió a decir que estaban protegiendo a Charlo dado sus enfermedades mentales. Sí, o sea, entiendo esa parte, pero la regla es la regla, y si un peleador en 2 años y medio no pelea, pues despójalo del cinto, y si regresa en facultades y regresa bien, pues que se meta a las eliminatorias como cualquier boxeador mortal y que pueda pelear por el cinturón absoluto y que lo pueda recuperar. Pero no lo dejes así, eso habla de falta de credibilidad. Entonces, me parece una, permítanme la expresión, una mentada de madre al aficionado, una mentada de madre al mundo boxístico y a los boxeadores que están día a día rajándose la madre para poder aspirar a un título mundial, que el Consejo Mundial de Boxeo tanto agarre chivos expiatorios para generar el desprestigio en ellos, cuando el desprestigio lo tienen el consejo mismo, y aparte poder encubrir otros boxeadores para no disputar los títulos mundiales. Entonces, sí, y así titulo mi video el día de hoy: si Benavides no pelea con Canelo en mayo, ni siquiera en septiembre, en mayo, el Consejo Mundial de Boxeo ha perdido toda credibilidad, porque sigue a expensas de lo que digan los boxeadores que manejan o que al menos tienen la sartén por el mango en el negocio. En este caso, Saúl el Canelo Álvarez, que sigue arrastrando mucho movimiento de dinero, y al final va a hacer lo que él diga, porque ni siquiera con Jaime Munguía va a pelear, sobre pretexto de decir que no pelea con mexicanos. Entonces no pelea con Munguía, que es retador oficial de la OMB, a pesar de que no tiene ninguna pelea en el peso supermedio. No va a pelear con David Benavides, retador oficial del CMB, en el peso supermedio también. No va a pelear con David Morrell, que también es uno de los mejores clasificados del peso supermediano. Y se va a ir
a ir a pelear con Jermall Charlo, a pelear con Terence Crawford, a pelear con Conor McGregor o con cualquier boxeador que se le ponga enfrente que le genere dinero tanto a él como al negocio. Entonces, desafortunadamente el Consejo Mundial de Boxeo está cada vez más en decadencia y duele decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas los organismos para eso existen, ¿no? Para poder tomar una directriz y una ruta digamos seria en cuanto a cómo se manejan las peleas de boxeo y a cómo se manejan los campeonatos mundiales. Pero con esto que vimos hace un momento en el dichoso martes del café del Consejo Mundial de Boxeo y las decisiones que se van a tomar a partir de lo que pasó el sábado y de lo que se seguirá hablando a partir de ese día hasta mayo o septiembre, yo creo que tanto el Consejo Mundial de Boxeo como el boxeo mismo en las grandes ligas van a perder toda seriedad y por eso también siguen perdiendo muchos aficionados a costa de otros deportes como las artes marciales mixtas. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. Iba a hacer el video de otra pelea, pero ese yo creo lo subo mañana, pero me pareció muy importante hablar sobre este tema porque va a seguir sucumbiendo las aguas de la élite boxística durante estos meses y creo que es importante que nosotros sigamos levantando la voz y que tengamos una voz crítica sobre lo que está pasando y que no sigan sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas este tipo de movimientos lo que hacen es que a los organismos les vale madre el aficionado y les vale madre el deporte y solamente navegan con bandera de inocentes diciendo que ellos ven por el bien del boxeo y del entorno cuando no es así, es una doble moral. Así que espero sus comentarios, qué opinan, qué les parecen las decisiones de Mauricio Sulaimán, qué les parece esta martes de café si lo vieron, y bueno, si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo, escríbanlo acá abajo, compartan, den like, suscríbanse, no les cuesta nada, son 2 toques, 2 toques de pantalla o 2 toques de mouse, suscribirse, tocar campanita y sigamos generando el debate en este bello pero a la vez muy viciado mundo del boxeo profesional. Saludos.